como les adelantaba a ustedes hace unos minutos, hoy vamos a saber cómo están viviendo en prisión los que fueran consejeros de ese gobierno de Puigdemont, los presidentes de la Asamblea Nacional y también el de Òmnium Cultural. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro primer invitado de la noche, que es José Manuel Couso, es portavoz de prisiones del sindicato CESIF. Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches. Bueno, viven como cualquier otro preso. Ahora iremos cárcel por cárcel viendo cómo es el día a día de cada uno de ellos. Pero, ¿tienen algún tipo de privilegio o viven como cualquier preso? Como no podía ser de otra manera, viven como cualquier otro interno que está en la misma situación procesal que estos señores. Están en los mismos patios, comparten el mismo espacio y están en las mismas cárceles que el resto de ellos. No hay excepciones. Bueno, ahora vamos a ver si hay diferencias entre una cárcel y otra, entre Soto del Real, Extremera y Alcalá Meco. Vamos a empezar por la cárcel de Extremera. Vamos a conocerla un poquito y ya vamos a contarles cómo es el día a día de los exconsellers que están allí prisioneros. La cárcel de Extremera, 70 kilómetros de Madrid, es la más nueva y con las instalaciones más modernas. Construida en 2008 por más de 100 millones de euros, tiene capacidad para unos 1.800 reclusos. Fue inaugurada por el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que luego pasaría un par de añitos allí en prisión preventiva por el caso Púnica. Extremera tiene un módulo especial para violadores y es la que mayor número de agresiones ha registrado en España en el último lustro. Junqueras y los otros 6 exconsejeros catalanes comparten cárcel con el pederasta de Ciudad Lineal, el asesino Sergio Morate, el que fuera rey del porno español, conocido como Torbe, o el presidente de Ausbank, Luis Pineda. Bueno, pues en esa cárcel de Extremera están Oriol Junqueras, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Font y Raúl Romeva. ¿A qué hora se levantan, por ejemplo? Se levantan en torno a las 8 de la mañana, que es el primer recuento, cuando los funcionarios pasamos a comprobar que los internos estén en su celda, que estén todos, que no se nos haya escapado ninguno por la noche. Sabemos que están de 2 en 2 en este caso. No sé si siempre es así. No, en la práctica habitual hay un mandato constitucional que determina que los internos deben estar en una celda individual. Pero claro, hay momentos en que la población penal es mayor que las celdas y entonces se comparten celda. Habitualmente los funcionarios de prisiones lo que pretendemos es que los internos que compartan celda, pues que sean más o menos de una ideología parecida, que puedan compartir celda. Para que no se den la matraca unos a otros, ¿no? Fundamentalmente para eso. Bueno, se levantan de la cama, ¿se hacen ellos mismos la cama, limpian la celda o servicio de habitaciones no hay? No, de momento no hay servicio de habitaciones. El aseo personal es obligatorio, o sea, los internos deben asearse ellos y asear su dependencia, su celda, que es su casa en ese momento. Entonces, a partir de ese instante, en torno a las 9 de la mañana, que es lo que dura el aseo, pues van a bajar al patio a desayunar, primero a desayunar, que es el desayuno común. En el comedor todos comparten. ¿Qué suelen desayunar? Normalmente suele ser café con leche y suele ser una barra de pan con mantequilla y mermelada. Los domingos suele ser churros o algún tipo de bollería. Hombre, en concreto la cárcel de Extremera es más frecuente que haya bollería porque tienen una panadería potente funcionando dentro del centro, entonces es habitual y eso es lo que suelen desayunar normalmente. Eso es lo que pone el centro, ellos pueden desayunar lo que quieran porque hay un servicio de economato que pueden comprar lo que les parezca. Estamos hablando de la cárcel más moderna de las 3, sí. ¿no? La de Extremera. No sé si eso representa una gran ventaja para los internos. Básicamente las instalaciones son más modernas, pero sobre todo Soto es una cárcel que es muy parecida en cuanto a es una cárcel tipo, parecida en la construcción, y las instalaciones vienen a ser aproximadamente iguales. Madrid 1, lo que es Alcalá Meco, sí que es un poco diferente, es un poco más antigua, pero los 3 centros tienen algo en común y son los funcionarios, son los profesionales a los que desde aquí vamos a partir una lanza, que son los que están ejerciendo esa labor, pero además lo están haciendo en unas condiciones a veces un poco precarias. Las 3 cárceles tienen un importante déficit de funcionarios. Es importantísimo saber que los funcionarios de prisiones no somos considerados agente de autoridad. Es una de las reivindicaciones que tenemos desde el sindicato CESIF. Que no seamos considerados agente de autoridad significa que no tenemos la presunción de veracidad, lo que implica que el proceso sancionador, que la protección ante las agresiones y ante la ley es diferente. Y luego, tendremos que hacer un programa, señor Couso, especialmente para hablar de los funcionarios de prisiones. Aprovecho esto que está aquí, perdón. Y luego otra cosa importantísima, no ganamos lo mismo que ganan nuestros compañeros en Cataluña. Uy, estamos en reivindicaciones. Claro, hay una diferencia salarial importantísima. Esto es igual que lo de los guardias civiles y la policía. Pasa
en toda la AGE, todos los funcionarios del Estado no ganan lo mismo en todas las comunidades autónomas. En concreto, los funcionarios de prisiones ganamos aproximadamente, cuidado, 500 euros menos que un compañero pues que está trabajando en Cataluña. Programa especial para Perfecto. reivindicar la equiparación salarial. Pedía la palabra Jorge. Sí, señor Couso. ¿Los consellers y Junqueras tienen contacto entre ellos o no? No es habitual. Para que nos hagamos la idea, cada módulo es un módulo cerrado. Es un módulo en el que los dos que están por módulo, repartidos en este caso, coinciden, pero el resto no coinciden habitualmente. Solamente podrían coincidir si tienen los mismos abogados y cuando salen a locutorios de abogados, o bien en actos recreativos, como puede ser misa o puede ser algún tipo de actividades en común. Lo habitual es que los internos no coincidan con otros internos de otros módulos. Es lo que se pretende. La base fundamental de la prisión es la clasificación interior, y eso supone que debamos colocar a internos con características similares en módulos similares para que no haya problemas de trato entre ellos. Y esa es la razón por la que ellos están en el denominado módulo de respeto, que al parecer son unas instalaciones... No sé, que los presos que están allí no están en contactos con presos peligrosos. No, eso sí es cierto. Las instalaciones son iguales. También es importante decir que las celdas de todos los centros son iguales para todos los internos. Me refiero, en Extremera no hay celdas diferentes ni hay situaciones de celda distintas. Sí que es cierto que hay módulos más o menos peligrosos desde el punto de vista penitenciario. Los módulos de respeto, en este caso concreto, son módulos de internos primarios y con muy poquita peligrosidad. Pasa en Extremera, pasa en todos los centros penitenciarios del Estado español. Lo habitual es que estos internos tendrán una presunción de culpabilidad y unos delitos que puedan ser más o menos importantes. Sin embargo, el comportamiento en principio en la prisión es el adecuado. ¿Y los presos más peligrosos están todos juntos? No, los presos más peligrosos, en España hay un programa que se llama Fichero de Internos Especiales y se intenta repartir por todos los centros penitenciarios. Están en módulos con mucha más seguridad, en módulos con mucho más control por parte de los funcionarios. Yo he escuchado que el señor Junqueras practica deporte. Sí, practicar deporte... ¿Eso es habitual también? Sí, es muy frecuente. Se le nota poco, Oye, porque lleva poco tiempo, dale, se le nota poco. Dale tiempo. Es frecuente que los internos, para pasar el día a día, practiquen. Yo creo que el baloncesto en concreto es lo que está practicando, pero es habitual que haya actividades deportivas dentro de la cárcel, no hay problema por eso. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la cárcel de Extremera. ¿Cómo es una habitación, por cierto? ¿Cómo es una celda? Una celda... La habitación parece que estoy hablando de un hotel y no es un hotel, entre es una cárcel. 10-12 metros cuadrados de espacio, suele tener 2 literas, un espacio reservado para armario, que también son 2 armarios, todo esto es de obra, y la cárcel de Extremera y Soto tienen servicio y ducha dentro de la misma celda. Y aproximadamente son unos 12 metros cuadrados, pues con una mesa de hormigón, 2 sillas, o sea, pues para estar justo 2 personas más bien apretaditos. Bueno, nos vamos a ir ahora a conocer un poquito mejor, de manera breve, la cárcel de Soto del Real, que es donde están los 2 Jordis, el presidente de Òmnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Soto del Real es la preferida por la Audiencia Nacional. Con una capacidad inicial para 2.000 reclusos, la inauguró en 1995 el entonces ministro socialista Juan Alberto Belloc. Costó más de 7.500 millones de pesetas. Tiene 14 módulos, uno exclusivo para mujeres. Se le considera la prisión VIP por los personajes ilustres enfangados en casos de corrupción y delitos fiscales que han pasado por ella, como el fallecido Miguel Blesa, Mario Conde o Luis Bárcenas, encerrado durante algo más de año y medio. Los Jordis conviven, entre muchos otros, con el expresidente madrileño Ignacio González, el que fue jefe de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, o Jordi Pujol Ferrusola. Bueno, pues Soto del Real es una cárcel emblemática, es una de las más conocidas seguramente en toda España. José Manuel, ¿es frecuente que entre los presos haya algún tipo de presión? Sí, bueno, habrá simpatías y antipatías, pero ¿suele haber grupos de presión dentro de las cárceles? La cárcel es una pequeña sociedad y sí es cierto que dentro de los internos hay internos que tienen más o menos simpatía hacia una serie de ideas y hay comportamientos que son más o menos tolerados dentro de las prisiones y bueno, pues sí que es cierto que hay camarillas, hay grupos y bueno, pues funciona pues igual que la sociedad, o sea, con los problemas que existen fuera, existen igual dentro. ¿Están tardando mucho en acostumbrarse a la vida carcelaria? Es que es muy difícil, o sea, el choque es brutal, o sea, es una persona que está acostumbrada a unas vivencias fuera que son totalmente distintas y de repente entras en un mundo hostil, absolutamente hostil,
en el que bueno, pues tienes que convivir con personas con las que ni se te ocurriría que tú podrías cruzarte en la vida. Pues tienes que vivir en ese mismo espacio, entonces la realidad de la cárcel es complicada. Es muy complicada porque, bueno, pues, aparte la cárcel también es muy interior, la cárcel también lo hace uno, hay personas que tienen un enfoque distinto y un poco diferente. La cárcel, la vivencia de la cárcel, bueno, pues es muy complicada en este caso, el choque es muy grande. Andrés. Sí, yo tenía dos dudas, al hilo de lo que comentaba también Carla Esquílez, es si acaso es habitual o no que famosos o que gente conocida en la cárcel sea más o menos acosada que otros. No es frecuente. Lo que, hombre, sí que puede haber desencuentros, que eso sí que no podemos decir que no podemos negar la realidad, pero lo que sí está claro es que en el momento en el que se vea comprometida la seguridad de un interno, rápidamente se tiene que actuar de un modo reglamentario y o tiene que salir él de ese módulo o tienen que salir los internos que le acosen de ese módulo. Lo que los funcionarios no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que haya una cárcel dentro de la cárcel que se agrave la situación de una persona, porque las condenas son las que son y no pueden ser mayores. Entonces, en cuanto tenemos conocimiento de un hecho de ese estilo, pues inmediatamente se actúa de raíz para evitar que vaya a mayores. Ahora enseguida vamos a continuar esta conversación porque nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Yo tengo mucho interés. Hemos escuchado, por ejemplo, que Jordi Pujol, el hijo de Pujol, ha sido amonestado por tener o por comerciar con tarjetas telefónicas. Vamos a saber si esto es frecuente. Unos minutos de publicidad y se lo contamos. Habíamos dejado con ganas de contestar a alguna pregunta. Decía yo que hemos escuchado últimamente que el hijo de Jordi Pujol, el que está en Soto del Real, ha sido amonestado en varias ocasiones por traficar con tarjetas telefónicas. ¿Esto se puede hacer en una cárcel? Voy a rebajar un poco el alarmismo y les voy a contar el hecho cómo ha sido. Los internos tienen 10 llamadas telefónicas a la semana. Son llamadas controladas, tienen que solicitar con qué número quieren hablar y el centro tiene que autorizárselas. En este caso, 10 llamadas para este señor eran insuficientes. Lo que hizo fue ponerse en contacto con otro interno que no hacía las 10 llamadas y digamos que le vendió alguna de las llamadas que tenía. Parece ser que le pagaba con tarjetas de teléfono, pues que también es una práctica habitual, es una moneda de cambio que se utiliza en las cárceles. Pero bueno, hay que rebajar un poco la situación de alarmismo. Andrés se había quedado con ganas de preguntar algo. Sí. Quería preguntarle por qué les separan. ¿Por qué los consellers no están juntos? ¿Por qué los Jordis no están juntos? O sea, ¿qué hay detrás de la idea de que estén en módulos separados? No digo ya en la misma celda, pero incluso módulos. En un principio, el caso de los consellers es un poco distinto, porque 6 internos con unas características especiales nunca están juntos. Si llega una banda a un centro penitenciario, no quiero decir en este caso, cuidado, que llegan 6 internos con una causa común, normalmente se va a separar, porque es una práctica habitual, es una cuestión de medida de seguridad. Y en el caso de los Jordis, pues es una cuestión de ordenamiento interno del centro. El mismo centro, la dirección determina que, bueno, pues las circunstancias, básicamente son circunstancias de seguridad, van a ir uno a un módulo y otro va a ir a otro módulo. Hemos visto también algunos tweets que se supone que han publicado desde Junqueras hasta los presidentes de las dos asociaciones. ¿Esto lo hacen ellos? No. ¿O lo hace alguien por encargo? Por medio del teléfono, pues se pone en contacto en principio con una persona que le dice a otra persona que haga un tuit que en su nombre, me imagino que habrán dado las claves de la aplicación para poder hacerlo. Desde dentro de la cárcel no se puede hacer. Pues tengo dos preguntas yo. Pablo, pues ahora las haces. Pero no, vamos a ver. Primero, simplemente una aclaración después del relato que nos has hecho. Pasados los días podemos, a pesar de que haya habido alguna amenaza de presiones, a pesar de que en los primeros días sí que escuchamos que a algunos les habían hecho unos cánticos a favor de España o demás, hoy por hoy podemos decir que no ha ocurrido absolutamente nada destacado, nada reseñable para que instituciones penitenciarias haya tenido que tomar algún tipo de decisión extraordinaria con respecto a estas personas. Todo se ha transcurrido con cierta normalidad. Claro. No tienen vigilancia especial, ni le ha habido que ponerles, me imagino, protección, ni nada especial, de eso, ¿no? ni nada. Ha habido unos cánticos, ha habido una... Es evidente, porque si hubiera habido cualquier cosa, primero que se hubiera conocido hubiera sido pública. Ellos serían los primeros interesados en hacer ese tipo de propaganda, y segundo, no se puede consentir, me refiero. No, es decir, normalidad dentro de lo extraordinario de que estén en prisión por unas consecuencias destacadas. Y luego una pregunta muy concreta más. Te preguntaba Eli por lo de los tweets, y mi pregunta es:
¿qué relación tienen con el exterior? ¿Qué capacidad tienen de comunicación? ¿Tienen televisión en las celdas o no? Que he visto algunas informaciones que apuntaban a que sí, otras que no. La comunicación con lo que está pasando en el día a día afuera, ¿cuál es? Independientemente de ellos... tienen televisión en la celda, televisión y la radio, pero son televisiones y radio que deben comprarse en el economato del centro. Tienen que tener unas características determinadas, no son aparatos que puedan meterse pendrive o que pueda tenerse algún tipo de... ellos no pueden comunicarse con el exterior por medio de la televisión o de la radio. Y luego, efectivamente, tienen 10 llamadas telefónicas y aparte, bueno, pues la correspondencia tienen libertad para escribir las cartas que quieran y recibir las cartas que quieran. Y aparte los abogados. O sea, los abogados pueden visitarlos pues en todo momento y sin ningún tipo de cortapisa, con lo que su relación con el exterior existe. La primera es una curiosidad personal, porque el otro día conocimos que el compañero de celda de Jordi Sánchez estaba hasta las narices de Jordi Sánchez porque era muy pesado, porque le estaba hablando al parecer todos los días de la independencia. Yo quiero saber la suerte de ese señor, si le han cambiado de celda o ese no es motivo suficiente para cambiarle de celda. Sí, porque dos internos que no son compatibles no están en la misma celda. Eso es absolutamente contraproducente. O sea, que le han cambiado de celda. Oye, y la segunda. Él dijo que era cumplir una doble condena, sí, aguantar al que también hay que ponerse en el pellejo del señor, claro. Y luego hay una idea, yo creo que está muy instalada en la conciencia colectiva de este país, que cuando vas a prisión en función de los delitos que has cometido, tu vida va a ser un infierno y que vas a estar sometido a toda suerte y clase de vejaciones. No. Eso es... No, es cierto ¿algo que se cuenta pero que no está basado en ninguna realidad? ¿O? Es cierto que hay delitos que están muy mal vistos y que si los internos lo conocen, hombre, pues no tienen simpatía hacia cierto tipo de delitos, pero insisto, o sea, es fundamental. Nuestra obligación básica es preservar la seguridad y la vida del interno. Por ejemplo, delitos muy mediáticos de alguien que ha cometido crímenes execrables, que los presos naturalmente conocen de su existencia y conocen su cara. Es cierto. ¿Qué se hace con esa gente? Pues esa gente van a módulos especiales y con muchos controles de seguridad. Sí es cierto que si quedaran en manos de los demás internos, pues hombre, su vida peligraría y por eso tenemos que tener mucho cuidado con situaciones concretas y presos con tipología delictiva muy concreta. Vamos a ver ahora muy brevemente también cómo se vive en la cárcel de Alcalá Meco, donde están las dos exconsejeras del gobierno de Puigdemont, pero José Manuel, te tengo que preguntar por Ignacio González, que parece que... tiene ya muy poco tiempo más que cumplir dentro de la cárcel si consigue esa fianza de 400.000 euros. ¿Cómo ha sido su vida en Soto del Real? Igual, también dentro de la normalidad. Es que no es de otra manera, o sea, a veces la sensación desde ¿Pero fuera... se ha integrado él? Sí, se ha integrado perfectamente, bueno, pues con sus altibajos como tienen todas las personas que están 6 meses o más de 6 meses en una cárcel, pero no hay otra forma de... O sea, tiene que integrarse porque al final no queda más remedio. O sea, uno ante una situación muy adversa es que al final tienes que aceptarla y tienes que convivir con esa situación. Sí, no ha habido ningún problema. ¿Se ha compartido su tiempo libre con el resto de los presos? Ha realizado las actividades que tenía que realizar, ha hecho sus salidas a misa. ¿Ha trabajado? No ha trabajado. No tenía ningún trabajo remunerado ni ningún tipo de ordenanza, no ha trabajado. Muy bien. Bueno, pues nos quedaba una última prisión por revisar, lo vamos a hacer muy brevemente. Alcalá Meco. Alcalá Meco es una de las cárceles más antiguas de Madrid. Se inauguró en 1983 con una capacidad para 1 millar de reclusos. Concebida como prisión de máxima seguridad, allí encerraron a los delincuentes más peligrosos de España, así como los terroristas de ETA y los Grapo. Hoy es la mayor cárcel de mujeres de todo el país. Las dos exconsejeras catalanas permanecen entre las mismas rejas por las que pasaron José María Ruiz Mateos, Mario Conde, el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio o el socialista Julián San Cristóbal, condenado por corrupción y por los GAL. Bueno, pues ahí están Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Es la cárcel más antigua de las 3. José Manuel, ya has dicho que no hay demasiada diferencia a pesar de ello, a pesar de que una es muy nueva, la de Extremera, y esta es la más antigua, la de Alcalá Meco. Yo me voy a poner un poco en mujer. ¿Qué objetos personales te dejan tener? Pues prácticamente igual que siempre que no supongan un peligro, pues igual que en la calle, me refiero. No puede haber pues tijeras, puede haber tijeras de pequeñas dimensiones, puede haber corta uñas, pues puede haber peines, bueno, no puede haber secadores, en algunos centros los autorizan y en otros centros no los autorizan, pero prácticamente se hace vida normal. No hay mucha diferencia entre una cárcel de hombres y una cárcel de mujeres, simplemente los inquilinos que son de distinto género, pero no hay distinciones más. O sea, que no es más tranquila una cárcel por ser de mujeres.
En el caso de Madrid 1 es una cárcel bastante tranquila por la tipología de delito que hay. O sea, no hay internas muy peligrosas, hay muchas internas con tráfico de droga, pequeños hurtos, pequeños delitos. Es una prisión también relativamente poco peligrosa. Es cierto, es de las cárceles más antiguas de la comunidad y tiene ahora aproximadamente 460 mujeres. O sea, es una cárcel que sí tiene bastante, tiene bastante población femenina. ¿Qué tal se han adaptado? Se han adaptado perfectamente. Además, es una cárcel, entre paréntesis, relativamente amable. Es una cárcel que se inauguró para albergar a internos jóvenes. No sé si, bueno, hace tiempo le llamaban Mecopiscinas porque tenía dos piscinas. Es de las primeras cárceles en España que se hicieron piscinas. Ya no hay piscinas porque el presupuesto no permite el mantenimiento. Es una cárcel con muchos espacios ajardinados, con muchos espacios libres y es una cárcel menos agresiva en su estructura que las cárceles tipo como puedan ser Extremera o Soto. ¿En Extremera y en Soto hay piscina? No funcionan las piscinas. No pero no funcionan. Sí, pero no funcionan. Bueno, una última pregunta, Jorge. Señor Couso, pues como la del Senado. Y si no funcionan, ¿para qué las hicieron? Porque al final el mantenimiento resulta muy caro, o sea, se estropean y no... Hay una cuestión que puede ocurrir en las próximas semanas y es que, si no todos, alguno de los consejeros encarcelados sea candidato en las elecciones autonómicas del 21D. ¿Hay pensado alguna, o sea, es decir, ¿hay manera de que ellos hagan campaña electoral desde la cárcel? ¿Hay alguna manera de que ellos puedan transmitir mensajes al exterior? ¿Cómo está? No es una excepción. Nosotros en las prisiones hemos tenido muchos candidatos electorales. O sea, hace relativamente poco ETA o otros terroristas, o sea, había candidatos electorales dentro de las prisiones. No, pues desde la normalidad ellos van a hacer la vida que van a hacer, no pueden hacer otro tipo de vida. Y salvo que un juez decrete que haya alguna cortapisa a sus libertades cívicas, pues pueden ser candidatos perfectamente. Las comunicaciones no van a variar, me refiero, o sea, van a tener las 10 llamadas telefónicas, van a tener visita de sus abogados y las comunicaciones el fin de semana en cristales y el vis a vis mensual. Sí, pero la llamada puede ser a TV3, digo. No. La llamada tiene que ser autorizada. La tele no. Las llamadas son autorizadas. ¿Pero pueden hacer campaña? Sí, pueden hacer campaña con las posibilidades que existen en una cárcel. Dentro de los presos, en el patio de recreo. No, vamos a ver. Un interno no sale de una prisión salvo que un juez lo decrete. Se decrete su libertad o una salida extraordinaria. Pero un juez puede decretar que puede ir a... Eso sería una situación absolutamente extraordinaria. O sea, cuando un interno en una situación de preventivo, como es el caso, con una condena como la condena que se supone que van a tener ellos, tiene, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, para que pueda salir al entierro o al hospital, va acompañado con la Guardia Civil o la policía. O sea, que es una situación complicadísima, así que sería surrealista total eso. Bueno, en definitiva, que hoy hemos aprendido que los exconsejeros y los Jordis tienen una vida penitenciaria exactamente igual que cualquier otro preso, no tienen ningún tipo de ventaja, no tienen protección especial, se están adaptando más o menos, unos lo llevarán mejor y otros peor, se hacen su habitación, desayunan con todos, comen con todos y hacen la vida carcelaria como cualquier otro. Como cualquier otro. José Manuel Couso, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haber estado con nosotros. Ha sido muy útil, porque nunca se sabe. Bueno, tenemos...